Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario, esta vez con la ginecóloga Miriam Aladib, autora de varios libros sobre salud femenina, como Hablemos de vaginas, Hablemos de nosotras y Hablemos de adolescencia. Y en la charla de hoy usamos la sexualidad femenina como hilo conductor, pero abordamos este tema con una perspectiva global. De hecho, empezamos hablando de cómo la epigenética influye en el desarrollo del bebé desde que está en el útero, de cómo el tipo de apego que se produce después con la madre influye también en el desarrollo psicosexual, pasamos después a la adolescencia y Miriam nos habla de las carencias que ve en la educación sexual actual, vemos cómo las redes sociales contribuyen a la hipersexualización de las chicas, hablamos después de algunos problemas típicos que pueden causar dolor en las relaciones sexuales y mucho más. Y este tema está muy relacionado con la nueva línea de salud íntima de We Botanics, patrocinador habitual de este podcast, que acaba de sacar su línea Canagin, escrito CANNAGYN, con 3 productos, un lubricante con base acuosa, una crema íntima y un complemento alimenticio diseñado para aliviar el síndrome premenstrual, con fenogreco, onagra, Vitex acnus castus y otros compuestos que han demostrado efectividad en este trastorno del que también hablaremos hoy con Miriam. Podéis echar un vistazo a sus productos en webotanics.com, deletreo WEBOTANIX, y con el código FR10 en mayúscula y con número FR10 tendréis un descuento adicional del 10%. Y sin más, damos paso a la doctora Miriam Aladib. Bienvenida al podcast, Miriam, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Pues muy bien, con ganas de hablar contigo y como comentamos el otro día, podríamos hablar de muchas cosas, pero un tema que nunca hemos abordado directamente aquí en el podcast es la sexualidad femenina y es algo sobre lo que divulgas mucho, que tiene un papel central en tus libros y seguro que nos puedes aportar mucha información valiosa aquí. Pero antes quería preguntarte un poco más sobre ti y sobre tu enfoque a la hora de divulgar, ¿no? De practicar la medicina, porque una de las cosas que destaco de tu labor es que aportas esta visión más global, más holística, también más escéptica. De hecho, te autodenominas la ginecóloga rebelde. Explícanos cómo fuiste desarrollando esta visión. Bueno, yo soy una persona muy inquieta y bueno, no me quedo solo con la punta del iceberg de las cosas, ¿no? Y en la medicina me pasa igual. Y bueno, creo que la medicina merece un gran repaso. Siempre digo que una asignatura que debería ser obligatoria es filosofía de la ciencia, porque estamos cayendo en el cientificismo, en ciertas cosillas que no mejoran además la atención a cada paciente, ¿no? Se ha hecho mucha especialización, mucha supraespecialización, dividiendo el cuerpo en muchas partes, que está muy bien cuando tienes una cosa muy concreta y si vas a un traumatólogo y es la rodilla lo que te falla, que vayas al especialista de rodilla, está muy bien eso, pero muchas veces esta supraespecialización nos hace perder un poco la perspectiva global, ¿no? Del ser humano como un todo, y a veces pues vemos a pacientes que van de especialista en especialista y no se les resuelve el problema porque cada especialista ve una parte muy pequeñita y no lo correlaciona con lo demás, y en el cuerpo humano no hay nada que vaya aislado de otra cosa. Entonces, si nos supraespecializamos, está muy bien, pero si hacemos esto, tenemos que hacer un enfoque multidisciplinar en muchas ocasiones, porque no vamos a poder llegar bien a todo y a veces esa supraespecialización penaliza mucho a la hora de atender ciertas patologías, ¿no? Sin duda, creo que esto que comentas es cierto en general y especialmente cuando hablamos de ginecología, ¿no? Porque tan solo las hormonas ya tienen un impacto tan sistémico, tan global, que es muy miope intentar aislarlo a una pequeña parte, a una pequeña función. Sí, totalmente. Además, el ciclo hormonal femenino sigue sin entenderse correctamente. Muchas veces caemos en la patologización de procesos que son normales y viceversa, en la normalización de cosas que no son normales, como el dolor en las mujeres, el dolor con la regla, el dolor con las relaciones sexuales. Normalizamos este tipo de cosas, curiosamente, y luego otras que son normales las patologizamos y tenemos ahí una polaridad, y muchas veces por una mala comprensión de lo que es el ciclo hormonal femenino, que no se entiende bien desde tiempos inmemoriales, desde la antigua Grecia, que dijo aquel sabio de Hipócrates, que empezó a hablar ya de la histeria y todo esto, hasta nuestros días. Lo único que ocurre es que los mitos y tabúes
de cada época van cambiando, pero siguen ahí, se van modificando, pero seguimos sin entender bien el ciclo hormonal femenino y de ahí pues caemos en esa escisión, ¿no? En esa polarización del saber en muchos aspectos, ¿no? Bueno, pues vamos a ir contra esos tabús hoy. Vamos a hablar justamente de este tema, ¿no? Y creo que esta visión global que aportas nos va a ayudar mucho a enfocar pues este tema de la sexualidad femenina. Dices en tus libros, mencionas en varias ocasiones que la educación sexual es muy importante y que además empieza en la cuna, ¿no? En el sentido de que el vínculo entre la madre y el bebé pues va a influir después en su desarrollo psicosexual. ¿En qué sentido influye y qué podemos recomendar aquí a las madres y padres? Bueno, una de las partes más fascinantes que no están en la carrera universitaria todavía, para mí es todo lo que es la epigenética y las neurociencias aplicadas a la salud primal. ¿Qué significa esto? Pues cómo influyen incluso la etapa intrauterina, todo esto de la programación fetal. Esto lo hablo más en el libro Hablemos de Vaginas. Cómo influye la etapa intrauterina, el parto y los primeros momentos de nuestras vidas, incluso los primeros años de crianza. Ahí se determinan muchos aspectos de nuestra salud y de nuestra enfermedad, tanto física como mental, en nuestra etapa adulta. Entre ellas, pues la forma que vamos a tener de vincularnos a otras personas. Pero no solo esto, sino son muchísimos aspectos. El tema de la programación fetal, de la epigenética, bueno, esto empezó con un epidemiólogo inglés que se llamaba Barker, que se dio cuenta que en los lugares de Inglaterra donde había hambruna, en la siguiente generación había mucha obesidad y todas estas enfermedades que vienen de la obesidad. Y ahí empezó todo esto de correlacionar, oye, pues los niños que nacen de madres que han pasado hambre y por tanto que nacen con bajo peso tienen más predisposición a tener obesidad en la etapa adulta. Esto fue un hallazgo casual, pero luego ya viene la epigenética a explicar todo esto. Y la epigenética es una disciplina que estudia cómo los genes son marcas químicas que hacen que unos genes se activen y otros se inactiven, y dichas marcas químicas además son transmisibles a la descendencia. Entonces, lo que ocurre en este caso es que cuando un bebé dentro del útero está expuesto a un ambiente donde hay un déficit de nutrientes, su metabolismo epigenéticamente va a cambiar hacia un metabolismo más ahorrador de energía. Por lo tanto, si tú tienes un metabolismo ahorrador, a poco que comas ya normal o comas un poquito más de la cuenta, pues evidentemente vas a tener más predisposición a ganar peso, ¿no? A esto se le llama, este tipo de epigenética que ocurre dentro del útero materno, a esto se le llama programación fetal. Pero esa epigenética sigue influenciándonos en el resto de nuestras vidas, pero hay una etapa, digamos, una ventana de oportunidad en el sentido de que cuanto mejor sea el entorno, más vas a favorecer a ese futuro adulto, y es justamente la etapa intrauterina, primeros momentos del nacimiento, el propio parto, la forma como hemos nacido también va a influenciar epigenéticamente a muchísimos genes, y por supuesto el estilo de crianza. En este caso, si vamos a hablar de sexualidad, pues según el tipo de vínculo que has desarrollado con tu figura de apego, con tu madre o con el sustituto materno que tengas, ese tipo de apego va a influenciar en cómo vamos a apegarnos a otras figuras de apego en la etapa adulta, y cómo vamos a tener, cómo van a ser nuestras relaciones de pareja, cómo vamos a relacionarnos también con otras personas, aunque no sean pareja, quiero decir, las relaciones sociales en general y en las relaciones de pareja en particular. Se ha visto que los niños criados con un apego seguro pues tienen una configuración cerebral diferente que aquellos niños que han sufrido pues déficit importante en su apego, ¿no? Está el apego seguro y dentro del inseguro hay varios tipos de apegos.
y los niños que han sido criados con un apego seguro van a tener en la etapa adulta relaciones más simétricas, relaciones sanas, vínculos sanos, van a saber lo que quieren y van a saber establecer esas líneas rojas, no va a soportar una situación de maltrato, que ahora pues esa confusión de, ay, es que como esta persona está celosa es que me quiere, pues eso no le pasa a una persona con un apego seguro porque sabe que eso no es normal, ¿no? Entonces tiene esa capacidad de relacionarse de una forma más segura. Y cuando falla una relación, pues ese duelo lo va a elaborar muchísimo mejor que una persona que ha crecido con un apego inseguro. Todos estos estilos de apego se ha hecho muchísimos estudios a través de las neurociencias, como, hay estudios que se ven como literalmente, sobre todo el cerebro derecho, es totalmente moldeado por la relación que tienes con tu madre durante toda las etapas primeras de vida, ¿eh? Que decimos que nos creemos que un bebé está ahí, que no se va a acordar de nada, pero ahí se está moldeando todo su neurodesarrollo y quizás no se acuerda, pero se está produciendo esa programación, ¿no? Mm. Y ese apego seguro, ¿cómo se logra? O al revés, ¿qué tipos de comportamientos producen apegos inseguros que puedan después dificultar ese relacionamiento de adulto? Bueno, esto no es que haya una guía de así se hace un apego seguro. Mira, una de las cosas que hace que impidamos ese apego seguro es todo aquello que se desvíe de lo que, digamos, la naturaleza tiene previsto, ¿no? Cuando un bebé humano nace, pues lo que la naturaleza tiene previsto es que esté con su madre, piel con piel, que le dé el pecho, todo esto, ¿no? Esto es lo que la naturaleza tiene previsto. Todo lo que sea desviarnos de esto podría influenciar negativamente. Eso sí, siempre me gusta decir que no caigamos en determinismos, ¿vale? Y en culpabilidades. Sí. Y entonces si mi hijo nació por cesárea está ya condenado. No, siempre se puede reparar. Es decir, una vez pues ha habido alguna desviación en el vínculo, pues lo que tenemos que hacer es proteger ese vínculo, y ya desde el hospital deberíamos hacer eso, ¿no? Fomentar ese apego seguro entre la madre y el bebé. En ese apego seguro, durante todo el embarazo, otra cosa de la que nos estamos hablando es que el cerebro de la madre, está en uno de los momentos de mayor plasticidad de su vida también. Se va a reconfigurar todo de una manera para que cuando nazca el bebé, pues se apegue con su bebé, y todo su sistema límbico, todo está volcado para atender a ese bebé, por el instinto, ¿no? de supervivencia de esa vida, ¿no? Entonces, cuando un bebé nace, que si ha sido un parto donde ha sido todo fisiológico y tal, el cerebro de la madre y el bebé van a estar hasta arriba de oxitocina, que es la hormona esta que le llamamos la hormona del amor, y de otras series de hormonas y neurohormonas. Y esto va haciendo una serie de configuraciones epigenéticas que va a hacer que tanto madre como bebé hagan ahí un tándem, pero es que no hay un libro para esto ni nada, es que esto sale solo. Entonces, lo que sí tenemos que recurrir al libro, digamos, entre comillas, es cuando hay pues un parto muy traumático, cuando ha habido una situación que en lugar de estar la oxitocina presente, pues ha estado la contraria, ¿no? El cortisol, la hormona del miedo, del estrés, en un parto traumático, una cesárea, cuando no podemos dar el pecho, pues cuando pasan estas cosas, con más razón hay que proteger ese vínculo y compensarlo a través de pasar mucho tiempo madre-bebé juntos, en piel con piel, porque solamente el piel con piel genera grandes cantidades de oxitocina y prolactina en el cerebro de ambos. Todo esto hace que se influencien mutuamente. Y para la madre lo peor que le puede pasar es quedarse sin su bebé después de un parto. Es decir, la madre necesita tener a su bebé, igual que el bebé necesita a su madre. Esto es como un tándem que va ahí junto en esos primeros momentos de la vida. Y no hay que hacer nada especial, es guiarse por el instinto y cuando hay una desviación de esto, pues proteger a esa madre y ese bebé. Está muy en nuestra sociedad, pues solemos decir a las madres cosas como, yo me quedo con el bebé y así tú descansas y tal, ¿no? Y es lo contrario, déjame que yo haga cosas tuyas de la casa, lo que sea, o algo que necesites hacer y que no puedes hacer para que tú te quedes con tu bebé tranquilamente.
Eso es lo que hay que fomentar. Claro, entiendo que la clave es que el bebé se sienta seguro y que se interactúe con él de una manera calmada, sin gritos y que no perciba riesgos, digamos, ¿no? Claro, es que el cortisol cuando se dispara en estas etapas tan precoces y de una forma permanente, esto va a configurar epigenéticamente al eje hipotálamo hipófiso adrenal, el eje del estrés, y en su etapa adulta va a manejar peor el estrés que una persona que ha sido criada con apego seguro, por ejemplo, ¿no? Bueno, uno de los que más han estudiado todo esto del piel con piel es el pediatra Niels Bergman, que estudió muchas variables, entre ellas, por ejemplo, el cortisol en la saliva. Vio que los niños que estaban en neonatos, que estaban piel con su madre, con esto que le llaman método canguro, vio el cortisol que tenían en saliva y los que estaban en las cunitas. Y se multiplicaba por 10, creo. No sé, era muchísimo más alto el cortisol en esos niños. Y esto influía en una serie otra serie de parámetros, en las ondas del sueño, en un montón de cosas en relación al neurodesarrollo de la criatura. Y este hombre se atrevió a decir, que a mí me parece un poco, no sé, me da un poquito de miedo esa afirmación que llega a decir este hombre, que ha estudiado mucho esto, y dice, es que muchos de las cosas que les pasan a los niños prematuros, algunas de las secuelas, nos creemos que es por la prematuridad y muchas veces podrían ser por esa falta de madre en esas etapas. Es un poquito dura esta afirmación, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que todo influye, ¿no? Sí, quizás no sea lo determinante, pero seguro que influye, ¿no? Y después cuando el niño ya tiene autonomía, pues creo que una muestra de apego seguro es que sea capaz de separarse de la madre y del padre y de explorar por su cuenta, ¿no? Sí. Y regresar después a los padres cuando se cae o cuando tiene miedo. Pero un apego seguro no se desarrolla estando todo el día encima del niño y alertándole de los peligros. Exactamente. Y de hecho, cuando el niño se cae, como que mira normalmente a los padres para ver cómo debe reaccionar. Si los padres se alarman, ¿no? Seguramente se ponga a llorar porque va a asumir que es algo grave, y si los padres lo tranquilizan, pues seguramente se le pase rápido porque eso le calma, ¿no? Sí, mantener la calma y darle lo que piden. Pero en estas etapas primeras de la vida es muy orgánico todo. Es que tampoco hace falta seguir ahí un libro y tampoco pasa nada si alguna vez te has equivocado. O sea, cuidado con estas cosas que estamos hablando, que a veces se cogen con papel de fumar y dices, ostras, pues entonces yo que hice esto. No existe el apego seguro perfecto, no existe la madre perfecta. Vamos a partir de ahí y todo el mundo hemos metido la pata, ¿eh? Sí. O sea, el problema con todas estas teorías es que pueden generar culpa en las madres, ¿no? Yo creo que el mensaje aquí es que todo influye, por supuesto, pero hay un montón de factores adicionales, desde los genes a otros aspectos del entorno que no dependen de los padres y que al final no se pueden controlar. Y el ejemplo más claro es fácil de ver, ¿no? De hermanos o hermanas, en este caso de la misma madre y padre, mismo tipo de crianza y resultados muy distintos en términos de personalidad, de relación con su sexualidad, etcétera. Sí, y cada padre y cada madre hace las cosas lo mejor que pueden. O sea, esto no se trata de culpabilizar, sino, oye, si esta información me sirve porque voy a tener un bebé o he tenido un bebé y me pasa esto o lo otro, bueno, vamos a intentar repararlo. Siempre me gusta mencionar la depresión postparto, que en la gran mayoría de las veces se produce, en realidad lo que hay detrás es una ruptura del vínculo. Es decir, toda esta neurobiología del parto, donde se mueven todas esas hormonas y neurohormonas que hacen que estés como justo después del parto, estás como en una euforia, una sensación de amor intenso hacia el bebé. Todo eso es por esa neurobioquímica especial que hay en el cerebro después del nacimiento, porque claro, siempre hablamos del nacimiento, de pues qué pasa en la vagina, qué pasa en el útero, tal, pero no hablamos del cerebro, y es que eso es espectacular, todo lo que ocurre ahí, tanto en la madre como en el bebé. Bueno, pues cuando esto no se da, porque hay una ruptura en el vínculo, da más tendencia a la depresión postparto. Fíjate qué casualidad que la depresión postparto es más frecuente cuando no das el pecho, es más frecuente cuando has tenido una cesárea. Es decir, cuando hay una ruptura en ese vínculo y no se han producido toda esa serie de cambios en el cerebro, pues generan esa sensación. Hay un estudio de Gallup que decía que las madres que no daban el pecho a nivel hormonal en el cerebro, habían los mismos cambios que hay en una madre que ha perdido a su bebé. O sea, como el cerebro a nivel hormonal lo interpreta como la muerte del bebé. Claro, todo eso pues afecta al aumento de probabilidades de depresión postparto, que no hay que sentirse
culpable si la tiene, pero hay que saber de dónde viene para poder repararla lo mejor posible, porque si queremos repararla quitándole el bebé a la madre, estamos empeorando la situación. Lo que tenemos que ayudar a esa madre a que tenga un ambiente que le ayude a fomentar ese vínculo y no un ambiente que le diga, pues no pasa nada, pues no sé qué, pues mira, me llevo al bebé y tú descanses. No, al revés, estamos perjudicando. Esto es importante saberlo. No ayudamos de esta manera, sino perjudicamos. Sin duda. Bueno, pues avancemos unos años, hablemos ahora de la adolescencia. De hecho, uno de tus libros se titula Hablemos de adolescencia y ahí dices que lo que ocurre en esta edad influye mucho en la sexualidad de adultas y hablas de la importancia de la educación sexual, pero no como se suele entender habitualmente, orientada a recomendaciones generales como usar preservativo, a clases de anatomía básica, sino algo mucho más amplio, ¿no? ¿Qué grandes aspectos deberían incluirse en esta educación sexual, según tu enfoque? Bueno, como bien hemos empiezo desde la cuna, en el sentido de que esos niños que se han sentido amados y queridos, pues van a tener una sexualidad más saludable en su etapa adulta. Bueno, pues aquí hay otra ventana importante que es la adolescencia. De hecho, hay estudios antropológicos que lo menciono en el último libro, en Hablemos de adolescencia, los estudios de Prescott, que precisamente al final concluye que las dos ventanas más importantes en la educación sexual, en cómo se van a ser esas relaciones, ¿no? en tu etapa adulta, están ahí en los primeros años de vida y en la adolescencia. Cuanto más represiva es una sociedad, se ha demostrado que es más violenta. Hay más violaciones, más violencia. Sin embargo, cuanto menos represiva es y más amorosa es en lo que es la crianza y todo eso, pues la sexualidad va a ser más saludable en ese tipo de sociedad. ¿Qué pasa? Que lo que está ocurriendo es que estamos entendiendo la sexualidad como en la educación sexual como esto de enseñar a evitar los riesgos del sexo, como poner un preservativo, evitar las infecciones de transmisión sexual, evitar los embarazos no deseados. Solo nos centramos ahí, pero es que estamos haciendo entender la sexualidad como algo muy mecanicista, ¿no? Como deslindándolo de la parte afectiva, emocional, de los vínculos saludables, el amor, el respeto. Es decir, todas estas cosas, que es la parte positiva del sexo, no se habla nada de ello. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los adolescentes, en su curiosidad, pues van a buscar en Internet. ¿Y qué se van a encontrar en Internet? Pues toda la industria del porno ahí poniendo, en fin, esos modelos que no tienen nada que ver con la sexualidad humana, ¿no? El porno es auténtica ficción, no es la realidad del sexo. Pero claro, si tú te crees que esta es la realidad del sexo, pues tienes un problema, ¿no? Y ahí está el punto clave que están recibiendo están entendiendo el sexo de una manera completamente errónea. Pero todo esto es porque, hay un fenómeno que es la hipersexualización y esto es un problema social, ¿no? Siempre digo que los adolescentes de hoy son como son porque los adultos de hoy somos como somos. Es que esto es muy fácil decir, es que los adolescentes de hoy vaya como son, porque antes no éramos así, porque tal. Eso siempre se dice en todas las generaciones, desde la antigua Grecia hasta siempre, hoy. Siempre. Pero el punto no es que los adolescentes de hoy son distintos, es distinta la sociedad entera y son diferentes los mitos y tabúes de hoy a los de la época de nuestras abuelas, pero siguen habiendo mitos y tabúes en la sexualidad. Lo que pasa es que los de hoy están en relación a la hipersexualización. Yo esto siempre lo explico con una matriz muy sencilla y de ahí ya entendemos perfectamente los mitos y tabúes en cada etapa de la vida. Mira, fíjate en esto. En cada sociedad hay una sexualidad que llamamos normativa. Normativa es la bien vista, la que nadie te va a recriminar nada por ello. Esa sexualidad normativa en la época de nuestras abuelas era una y la de hoy es otra, ¿vale? Y hay un punto que no ha cambiado nada y otro que es totalmente diferente. Y me explico. En la época de nuestras abuelas, sexualidad era sinónimo de reproducción y en la época de ahora, sexualidad es sinónimo de placer. Pero tanto antes como ahora, la mujer tiene el rol pasivo y el hombre el rol activo. Es decir, la mujer es el objeto, el hombre el sujeto.
Eso no ha cambiado nada. ¿Qué sucede? Pues que en la época de nuestras abuelas las mujeres éramos objetos de reproducción, porque sexualidad era sinónimo de reproducción y por tanto el modelo ideal de mujer era la mujer casta que se mantenía virgen hasta el matrimonio y daba hijos al varón. Ahora la mujer es el objeto del placer, porque ahora sexualidad es sinónimo de placer. El modelo ideal de mujer es la mujer hipersexualizada, pero no en el sentido de que disfruta más del placer, sino que es más cosificada, si cabe, que nunca, ¿no? Pasamos a ser hipersexualizadas y lineales, como yo digo. Lineales porque no podemos cambiar en todas las etapas de la vida, tenemos que mantener ese mismo estereotipo hipersexualizado. Y mira, ahora empieza a repasar todas las edades. La infancia. ¿A qué jugaban nuestras abuelas? Como antes éramos objetos de reproducción, pues jugaban, cuando eran niñas jugaban a las muñecas, a las cocinitas. ¿A qué juegan ahora las niñas? Porque la sociedad ya se ha hipersexualizado. Pues ¿a qué juegan? Echa un vistazo, yo que tengo TikTok y lo veo, echa un vistazo al TikTok y mira a ver qué cantan las niñas, qué tipo de bailes hacen, totalmente hipersexualizado. Totalmente. De hecho, quería preguntarte qué papel crees que han jugado las redes sociales en esta hipersexualización que dices, ¿no? Porque al final los seres humanos buscamos estatus, buscamos reconocimiento, buscamos atención. Y muchas chicas jóvenes, de manera más o menos consciente, pues oye, ven que si publican fotos más sexy, que si muestran algo más de piel o de escote o ropa más atrevida o poses más sugerentes. Tiene más me gustas. Exacto, tienen más likes, más seguidores, más poder en definitiva, ¿no? Y claro, si no tienes la cabeza bien estructurada, y a esas edades es difícil tenerla bien estructurada, pues deriva en esa hipersexualización autogenerada, porque es la forma de lograr ese poder o esa percepción de poder, porque esto es muy relativo. Totalmente, sí, y ese es el problema. Y es que confundimos libertad sexual con hipersexualización. Es que ahora mucha gente dice, pero si ahora no tenemos mitos y tabúes, si ahora nos acostamos con quien nos da la gana, pero si ahora está todo ahí a un golpe de clic. Y es que hemos confundido precisamente eso, libertad sexual con hipersexualización. Se ha banalizado el sexo es como un producto más de consumo y eso es lo que, de ahí surgen esos mitos y tabúes de hoy día. Fíjate, a una niña pequeña que se está dando placer a sí misma frotándose los genitales porque se ha dado cuenta que da gustito esa zona, eso está mal visto. Es decir, el placer no es tuyo, le estamos diciendo, pero sin embargo se le dice que tu placer es para el otro, desde el momento que estamos hipersexualizando. Pero no creo que sea un tema de niñas versus niños, ¿no? Yo creo que si se ve a un niño en público hacer lo mismo, igual se va a decir que está mal. Sí, creo que es más el acto en sí, me parece. Los niños están un poquito más superados, eso de que se toquen y tal, antiguamente era horrible porque decían que tenían que confesarse y tal. Parece que está más superado, pero en las niñas todavía se ponen muy nerviosas la gente. Entonces, bueno, en estos casos lo que hay que decirle a la niña que eso es algo íntimo y suyo y que lo disfrute en su intimidad, pero nunca decirle que eso está mal o ponernos nerviosos y hacer... en fin, ahora nadie le va a decir a una niña esto no se hace así y tal, pero sí que se pone la gente nerviosa, intentan entretenerla con otra cosa, al final la niña se da cuenta que eso está mal. Y sin embargo, vemos cómo se venden bikinis para niñas a partir de 8 años con relleno en la parte de arriba, vemos cómo está el disfraz de enfermera sexy para niñas a partir de 3 años. Estas dos cosas han sido muy polémicas, pero que hemos llegado hasta esto, es decir, el nuevo mito es confundir la sexualidad con hipersexualización. Y esto en la infancia. Luego, cuando llega la edad fértil, como la época de nuestras abuelas, sexualidad era sinónimo de reproducción y tal, pues bueno, la regla era como algo sombrío, que no podías tocar la carne porque se pone mala, no podías regar las plantas porque se marchitan y estas cosas, ¿no? Ahora, como el modelo es la mujer hipersexualizada, pues mira los anuncios de compresas. Que parece que cuando tienes la regla es como si fuera el momento del ciclo que más ganas tenemos de mover el culo, de ponernos la ropa más apretada que tengamos y bailar en una discoteca como si no hubiera un mañana. Esto es lo que yo llamo mujer lineal, es decir, el ciclo hormonal. Si tú tienes en un momento del ciclo pues una energía diferente a la otra, parece que eso no es lo normal. Lo normal es que estemos siempre
iguales, lineales e hipersexualizadas, ¿no? Y luego ya en la menopausia, antiguamente, pues las abuelillas pues se ponían como que se echaban a perder, ¿no? Me pongo el pañito negro en la cabeza y ya está, porque ya no es el ocaso de la feminidad, porque ya no soy fértil. Y ahora pues el modelo es pues las mujeres como Madonna, ¿no? Que estaba mejor con 50 años que con 20, ¿no? Como que tenemos que mantener ese estereotipo hasta el final de los tiempos, ¿no? Para sentirnos que encajamos en ese ideal. Entonces, claro que está muy bien cuidarse y todo eso, pero una cosa es cuidarse y otra ya es maltratarse, ¿no? Y que por mantener un estereotipo pues me haga daño a mí misma. Entonces, ahí ya la cosa cambia, ¿no? Eso ya deja de ser salud. Por supuesto, cuidarse está muy bien. Sí, creo que todo esto deriva en esa banalización del sexo que comentabas, ¿no? Y hablas en tu libro de las 3 R's para una relación afectiva saludable, que son respeto, responsabilidad y reciprocidad. Sí. No sé si nos podrías resumir cada una de ellas y qué consejos podríamos darle a una adolescente, a una chica joven para buscar eso o crear eso en sus relaciones, ¿no? Que sé que no va a existir el libro tampoco, pero algunas ideas para su desarrollo. Sí, esto es lo que yo le llamo las 3 R's, respeto, responsabilidad y reciprocidad, que debería cumplirse para cuando tenemos relaciones afectivas o relaciones sexuales. Y el último que digo, reciprocidad, significa que tanto uno como el otro, el respeto y la responsabilidad es hacia adentro y hacia afuera. Yo tengo que respetarme a mí misma y tengo que respetar a la otra persona. Es el respeto para adentro y para afuera, ¿no? Por eso es recíproco. Tengo que tener responsabilidad hacia mí misma y hacia la otra persona también. Cuando digo responsabilidad hacia el otro, pues me refiero a responsabilidad afectiva también, no solamente la responsabilidad de, oye, no contagiarle de una infección, que eso sí se habla, pero, por ejemplo, la educación sexual no solo está para proteger de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, está también para proteger de muchas otras vulnerabilidades, entre ellas todas las vulnerabilidades afectivas. Cuánta gente está en el seno de una relación tóxica que le está sufriendo y que sigue ahí. Y en lugar de decir, mira, esto no es para mí, porque esto, si estoy sufriendo, esto no puede ser una relación sana, ¿no? Cuántas personas están incluso siendo maltratadas y pensando que eso es el amor, que el amor se sufre, que bueno, que en fin, normalizan este tipo de cosas, ¿no? Algunas personas, ¿no? Por eso hay que tener responsabilidad con el otro, pero también contigo mismo, ¿no? Con ambos, ¿no? La responsabilidad afectiva, de la que se habla ahora más, pues, oye, no voy a cosificar a la otra persona ni la voy a utilizar, pero esto vale para chicos y para chicas, ¿eh? O sea, la relación con otra persona es un fin en sí mismo, no es un medio para otra cosa, no es un medio para yo sentirme tal porque estoy con el chico o con la chica popular de turno y para luego contarlo a mis amigos o a mis amigas, o para el estatus, o para demostrarme a mí misma que lo que valgo, porque no, es un fin en sí mismo. La sexualidad es conexión con el propio cuerpo y con el otro cuerpo en esa experiencia compartida. No es me acuesto con una persona para luego contarlo, ¿no? O mentir a otra persona. Es decir, que una persona quiera sexo y ya está muy bien. Pero si tú quieres sexo y ya está, y la otra persona quiere una relación seria, tú no le puedes engañar y decirle sí, yo quiero una relación seria también para aprovecharme de esa persona. Eso no es responsabilidad afectiva, ¿no? Es decir, y ahora desaparezco y te dejo ahí sin dar ninguna explicación. Esto es totalmente irresponsable. Tú no puedes aprovecharte de otra persona para conseguir cosas tuyas para ti, haciéndole daño a esa persona. No puedes hacer eso. Eso es totalmente irresponsable. Tampoco tienes que aguantar una relación porque esa persona esté enamorada de ti y tú no quieras seguir con esa persona, pero oye, si tú no quieres seguir con esa persona, tienes que dejarla también. Hay que saber también decir que no cuando no estás bien en el seno de una relación, pero no salir corriendo, sino explicarle, oye, mira, mis sentimientos han cambiado, tú no tienes la culpa de nada, pero esto es lo que hay y tenemos que tirar cada uno por nuestro camino, porque yo no creo que merezca estar con una persona que no está bien, ¿no? En esta relación, ¿no? De esa forma, si tú desapareces, pues se va a sentir culpable, que habré hecho mal, tal, es que destrozas a la persona, pero si tú se lo explicas, pues oye, pasará su duelo, pero lo podrá elaborar mucho mejor. Es más difícil elaborar un duelo cuando te dejan ahí
sin ninguna explicación, que esto también está muy de moda ahora con las redes sociales, ¿no? El desaparezco de repente. El ghosting famoso, ¿no? Exactamente. Bueno, pues hablemos ya de algunos problemas típicos que afectan a la sexualidad de la mujer, como por ejemplo el dolor durante las relaciones, que es algo de lo que hablas mucho en tus libros. ¿Cuáles son las causas principales de este dolor y cómo se podrían prevenir o tratar? Bueno, pues precisamente el último capítulo del libro va entero del dolor con las relaciones sexuales, el dolor y la conciencia corporal también. Primero, que no podemos normalizar el dolor, hay que dejarlo claro. Si te duelen las relaciones sexuales, hay que consultar. ¿Qué pasa? Que dentro de la medicina, y aquí volvemos a lo primero de cuando me has presentado y me has dicho que sí, todo esto, ¿no? Hemos hablado de un poco de que dentro de la medicina pues hay cosas que no están bien, o sea, hay que evolucionar en ciertas cosas. Pues el tema del dolor es algo, bueno, menos mal que está la gente que se dedica a la fisioterapia, que sí que entienden mejor el paradigma del dolor, ¿no? En mi caso, pues yo tiro mucho de las fisioterapeutas de suelo pélvico para muchos tratamientos. Una de las cosas que pasa dentro de la medicina es que no sabemos diferenciar el dolor orgánico del dolor funcional. El dolor de tipo orgánico es cuando el dolor es secundario a algún daño en el tejido, una inflamación, algún daño. El dolor de tipo funcional, pues no vemos ningún daño en el tejido, pero duele. Pero ese dolor también es dolor y hay que tratarlo. Ahora bien, dentro de cada estos dos bloques, pues luego hay un montón de tipos de dolor y a veces se solapan dolores de tipo funcional con dolores de tipo orgánico porque empiezan siendo dolores de tipo orgánico, no se tratan bien y acaban también generándose esa sensibilización de receptores, ese tipo de dolor que le llamamos neuropático, que ya los nervios que vinculan la sensibilidad dolorosa pues ya no funcionan bien. Todo esto hay que comprenderlo bien. Pero es más, dentro del dolor de tipo orgánico hay muchísimas cosas que tardan mucho en diagnosticarse. Bueno, la endometriosis, de esto se habla mucho, de cómo se tarda tantísimos años en diagnosticar en muchas mujeres que lo pasan fatal, tanto que tienen no solo dolor con las relaciones, sino también dolor con la regla y otra serie de complejidades del dolor que se van dando en esta enfermedad. De esto se habla mucho, pero por ejemplo, hay vulvovaginitis que son, y además son bastante frecuentes, y las veo, y esto es orgánico, esto no es funcional. Por ejemplo, estas mujeres que se quejan que dicen es que con las relaciones sexuales me salen como un cortecito de la vagina hacia abajo, hacia el ano, o me salen como unas rajitas, unos cortecitos entre los labios internos y externos. Pues estos cortecitos y estas cosas, estas mujeres se tiran como media vida tomando tratamientos antifúngicos para hongos, se le enfoca como hongos y a lo mejor resulta que lo que tiene es un líquen. Los líquenes, ¿qué pasa? Que se tardan mucho en diagnosticar. Para empezar, los criterios diagnósticos que utilizan los patólogos, que son los criterios que están en los libros, o sea, es difícil que te digan cuando empieza un líquen que esto es un líquen, ¿sabes? Por esos criterios. Pero, por ejemplo, se está viendo cómo, y esto lo estamos viendo mucho en la clínica que tengo en Madrid, donde están viniendo muchas mujeres con este problema, porque a través de la divulgación pues hablo mucho de ello. Estamos viendo una correlación entre este tipo de problema y a nivel, cuando biopsiamos, vemos que se repite un patrón siempre, que hay un ginecólogo que a esto le puso el nombre, no recuerdo el nombre del ginecólogo, le puso el nombre de early líquen como líquen temprano, ¿vale? No tiene todos los criterios del líquen como tal, pero sí que hay un patrón parecido al líquen y que esto, pues el tratamiento es exactamente igual que el líquen, ¿sabes? Y esto, por ejemplo, hay mujeres que se tiran, no te imaginas la cantidad de años con dolor, ardor, escozor, dolor con las relaciones sexuales porque tienen la vulva fatal y se tiran años que se les dice que no tiene nada, ¿sabes? Estas son cosas que la medicina está empezando como a descubrir, pero claro, todavía no están en los protocolos médicos clásicos. Lo que no está en los protocolos médicos como si no existiera. Yo siempre digo que en la medicina estamos perdiendo el arte de la medicina porque parece que todo tiene que ser por el algoritmo del protocolo y lo que se sale de ahí, pues te mueres de asco, ¿no? Como estas mujeres que se tiran años sin tratarse su
early leaking en este caso. Bueno, pues esto es una de las mogollón de cosas que pasan en las mujeres y que no se atienden bien. También están los problemas de la disbiosis vaginales. Por ejemplo, está muy infradiagnosticado otras disbiosis como, por ejemplo, la vaginosis citolítica, que es por un exceso de lactobacillus, la vaginitis inflamatoria descamativa, que es por un sobrecrecimiento de una comunidad de bacterias que es diferente al de la vaginosis bacteriana, pero que genera también muchísimo dolor con las relaciones sexuales, muchísima inflamación, genera un flujo amarillento, no maloliente. Eso es la vaginitis inflamatoria descamativa, que tampoco está en los protocolos clásicos y es un tipo de disbiosis vaginal que también te puedes tirar años sin tratar correctamente esta entidad. Esto estoy hablando hasta aquí, estoy hablando todo el tiempo de problemas de tipo orgánico, o sea, no es dolor de tipo funcional. Luego están los dolores de tipo funcional donde pues hay una disfunción, por ejemplo, en el plano muscular, como pasa en el vaginismo, que hay una contractura en los músculos que rodean a la vagina, los músculos del suelo pélvico. Tenemos, por ejemplo, la vulvodinia, que es un dolor intenso en la vulva, ardor, escozor y no vemos nada y es por una disfunción en los receptores del dolor. Está, por ejemplo, otra entidad como un tipo de dolor neuropático, como la neuropatía del nervio pudendo, que genera también mucho dolor y también es muy infradiagnosticado. Y muchas veces todos estos problemas, sobre todo en esas mujeres que llevan muchos años padeciendo, necesitamos poner tratamientos a veces multidisciplinares porque no... O sea, yo como ginecóloga puedo llegar hasta aquí, por ejemplo, pero es que a veces necesito tirar de fisioterapeuta suelo pélvico, de ginecóloga regenerativa, en fin, que todo hay que individualizar mucho. Pero claro, esto, si no están los protocolos, pues no, pues se quedan ahí padeciendo muchas mujeres, ¿no? Por eso me decían muchas veces, es que tú eres una rebelde. Digo, bueno, pues ya está, pues ginecóloga rebelde, porque soy muy peleona con esto. Digo, no puede ser normal que una persona lo esté pasando mal así y nos empecinemos en que está todo bien. No está bien, si no, no le dolería, ¿no? Claro, pero es todo un mundo, ¿no? Es complejo y quizás por eso tampoco se le da suficiente importancia. Y además de estos aspectos ligados al dolor, ¿qué otros grandes problemas te encuentras en consulta en relación a la sexualidad femenina? Pues mira, problemas como el síndrome premenstrual, el trastorno disfórico premenstrual. Bueno, estoy hablando un poco de problemas, es que hay dentro de la esfera, yo estoy hablando un poco de la esfera más ginecológica, ¿vale? Luego, la educación sexual no solo está en esta dimensión, sino también protege a las personas de otra serie de vulnerabilidades, de otras disfunciones a lo mejor que están más relacionadas con la mente, ¿no? De, oye, si has tenido un trauma, si has tenido una agresión, eso hay que manejarlo desde otras disciplinas, ¿no? Pero bueno, está todo interrelacionado. Es decir, yo puedo tener un vaginismo secundario a un trauma. Por ejemplo, a lo mejor necesito fisioterapia y una psicóloga especialista en sexología. Por eso te digo que al final es muy complejo. Y la parte de, por ejemplo, de síndrome premenstrual es otra parte también que merece una mención aparte. Sí, habría que dedicarle su propio podcast, yo creo. Pues mira, sí, esto es que es un poquito largo de explicar, pero todo lo relativo al síndrome premenstrual y trastorno disfórico premenstrual está también dentro de la medicina muy mal enfocado. Sí, sí. Y como decías, todo está relacionado, ¿no? Pero por cerrar el ciclo de la sexualidad, porque empezamos hablando de la infancia, después de la adolescencia, estos problemas que comentas más típicos en la mujer adulta, y para terminar quería hablar de la menopausia, ¿no? O sea, que muchas veces se asume que es el final de la vida sexual de la mujer, que se pone ya el pañuelo en la cabeza, como decías antes, y ahí termina su sexualidad, pero por suerte no es así, o no tiene por qué ser así, ¿no? Entiendo que puede haber una vida sexual satisfactoria después de la menopausia. La sexualidad es inherente al ser humano desde que nace hasta que muere. Lo único que pasa es que puede cambiar a lo largo de la vida en función de muchos aspectos, ¿no? Hay muchas cosas que pueden hacer que varíe, ¿no? En la menopausia a veces metemos mucho todo en el mismo saco, como que todo lo que me pasa es por las hormonas y ya está. Y lo dejamos ahí. Oye, que en la menopausia a veces ocurren cosas también. A lo mejor se te ha muerto un familiar, a lo mejor tienes a tus padres enfermos, a lo mejor tienes, no sé, los hijos que salen a estudiar fuera, algún problema de ese tipo, a lo mejor tienes una monotonía con tu pareja y ahora que pues en la menopausia te das cuenta y qué hacemos, en fin. Es una etapa de tránsito que pueden acontecer otros hechos vitales paralelamente y no podemos decir que todo lo que nos pasa es por las hormonas y quedarnos así, que lo vamos a resolver todo con
a base de hormonas, ¿no? De poner bien las hormonas. Habrá cosas que sí, que dependen directamente de las hormonas, y otras cosas que no. Hay que saber diferenciar y verlo desde una perspectiva biopsicosocial todo, ¿no? Es decir, no todo es biología, ni también hay aspectos psicológicos y aspectos sociales. Si tenemos un modelo ahora de mujer lineal e hipersexualizado, pues a lo mejor vamos a tener un montón de complejos y de historias ahí asociadas, o sea, o soy como Sharon Stone o me echo a perder, no sé, que tenemos esa visión también polarizada muchas veces, ¿no? De cuando intentamos encajar inconscientemente en estos modelos para sentirnos válidas, ¿no? La valía de la mujer parece que depende mucho de lo sexualmente atractiva que sea y todo eso, ¿no? Y eso, pues también hay que revisarlo, ¿no? En la menopausia hay dos grandes bloques a nivel ginecológico. Uno, la calidad de vida. Todo lo que sea peor en la calidad de vida vamos a tratarlo, vamos a ver cómo lo enfocamos, pero no nos podemos conformar con que nuestra calidad de vida de repente sea malísima, ¿no? Y ahora empiezo a tener dolor con las relaciones por la vulvovaginitis atrófica, o a lo mejor los sofocos no me dejan dormir. Bueno, vamos a tratar esta parte de la calidad de vida, y el otro bloque es vamos a identificar factores de riesgo para ciertas patologías para intentar pues mejorar eso, ¿no? Por ejemplo, si soy fumadora, como mal, todo eso, oye, estos factores de riesgo te van a influenciar a más predisposición a ciertas cosas, ¿no? Bueno, vamos a tratar eso también, ¿no? Esos son los dos pilares fundamentales, la calidad de vida y identificar esos factores de riesgo. Si tengo un factor de riesgo más aumentado, por ejemplo, para la osteoporosis, pues oye, vamos a estar más pendientes para eso. Si tengo un factor de riesgo importante para ciertos tipos de cánceres, vamos a estar más pendientes de eso. No se trata igual en cada mujer, cada menopausia es única y el tratamiento no es a todo el mundo igual. Todo el mundo terapia hormonal sustitutiva o nadie terapia hormonal sustitutiva. Esto va a depender de muchos, pues de cómo se está desarrollando en cada cuerpo, ¿no? Sí, volvemos a ese enfoque global e individualizado que comentamos antes, ¿no? Claro. Bueno, Miriam, pues lo vamos a dejar aquí. Hemos hecho un recorrido desde la altura de todo el ciclo sexual de la mujer, pero siento que nos queda mucho por hablar. Uy, sí, hay muchos temas que nos hemos quedado ahí. Sí. Pues nada, si a la audiencia le interesa, que nos deje un comentario y haremos una segunda edición. Muchas gracias de verdad. Muchísimas gracias, ha sido un placer.